Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hacer, ya os avanzo, distintos vídeos de jugadores, aleros, a nivel europeo, de rango importante, de nivel, que pienso que podrían cuajar y encajar para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Porque, como ya hicimos con el vídeo de Nikola Kalinic, pues está claro, es de perogrullo casi evidente que el Real Madrid tendrá que fichar un alero de cara a la próxima campaña. Y candidatos, pues hay. Hay buen nivel de aleros, hay buenos jugadores y vamos a hacer distintos análisis individualizados de jugadores que, a mi juicio, entiendo que encajarían con la filosofía de lo que requiere el Real Madrid a nivel de juego y a nivel competitivo en ese puesto de 3 híbrido de 4. Porque es verdad que ahora lo hablaremos, en lo que es un poquito el perfil, en lo que es la tipología de jugador que encajaría para el Real Madrid en ese puesto, pienso que encaja un jugador que sea 3, ¿vale? En los sistemas, que juegue de alero, que juegue de espaldas, que juegue de cara, que juegue en línea de fondo, que juegue en las esquinas y que pueda defender aleros, pero que también pueda parchear, cubrir la zona del 4. Por lo tanto, voy a hablaros de aleros de cara a los próximos días, ¿vale? Que pueden jugar en esa zona. En el día de hoy vamos a hablar de Giedraitis, el alero lituano del Baskonia, que a mi juicio está siendo uno de los mejores aleros de este año en Euroliga, en general de Europa, y un jugador que aglutina muchísimos elementos de calidad que pueden hacerle, luego concluiremos un poco, pero que pueden hacerle un jugador, desde luego, muy apto para el futuro del Real Madrid. Un jugador intuitivo, rápido y que lo hace todo con muchísimo talento, maduro en su juego y muy inteligente, y que tras tubos Ritas tuvo un crecimiento muy importante, como bien sabemos, de la mano de Aito García Reneses en Alba de Berlín y sobre todo en el último año, donde fue muy importante en un Alba de Berlín con un muy buen potencial y un jugador que ya daba avisos de que podía ser realmente consolidado dentro del panorama del viejo continente. Yo creo que es un jugador lleno de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que es multifuncional. En Baskonia está demostrando ser dominador del juego y líder, pero no solo como el típico jugador. Todos tienen en memoria, seguro en Baskonia, muchísimos a Macillauskas como un tío eléctrico, tiro en todas las múltiples zonas dentro de 5 o 6 metros, de cerca de canasta. Él luego también lee muy bien el juego sin balón. Lee muy bien por dónde puede hacer daño a la hora de romper cuando parece que la jugada no pasa por él, pero que en realidad sí que pasa. Es un jugador que también tiene mucha capacidad en rachas, es decir, es un jugador que en un momento determinado, en pocos minutos, te suma mucho, lo cual me parece muy interesante para equipos grandes, que en 15, 16, 18 minutos te pueda sumar mucho, ¿vale? Eso para mí en un Real Madrid es súper importante, porque claramente tienes un caudal, tanto cuantitativa como cualitativamente, de muchos jugadores que te van a aportar en esa zona del 2-3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un jugador que si suma mucho en pocos minutos es realmente interesante. Por lo tanto, yo le considero claramente un jugador de rentabilidad alta, que saca muchas asistencias a los bases y que no es un tipo de rifar el balón. Tiene mucha capacidad técnica, por lo tanto, no es un jugador que rife el balón ni que pierda muchos balones. Algo también que la gente no marca mucho los análisis, pero que es realmente también muy importante. En los 2 últimos años ha evolucionado mucho y se percibe que es un tío que trabaja. Con Aito, con Dusko, son jugadores que tienen que trabajar sí o sí. Tienen que ser jugadores aptos para el trabajo. Y luego, a nivel de cómo encajaría en la plantilla, es un jugador que encaja perfectamente en el puesto de 3. Él es un 3, ¿vale? Con 2 metros de altura, lógicamente es un 3 y por cuerpo y fisiología es un 3, pero que también en un momento determinado pienso que puede funcionar de 4, con un jugador muy alto al lado, con un Tavares, con un Vincent Poirier, puede funcionar en el puesto de 4, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que os voy a hablar en otros vídeos, a lo mejor, no voy a avanzar mucho, pero a lo mejor de aleros que pueden jugar más claro de 4 que él. Por lo tanto, él es un alero que puede jugar muy puntualmente de 4. El tema es que para su fichaje, ya yendo directos al grano, es que tiene un contrato bastante largo. Creo que son 3 años que le quedan con Baskonia, o 2 o 3 años. Por lo tanto, no es un jugador que termina contrato y que
tengas que evitarte la negociación con Querejeta. En este caso tienes que negociar con Baskonia, y el tema y la dificultad de su contratación. Yo veo muy difícil que Giedraitis pueda llegar por eso al Real Madrid. Al final yo lo pongo porque a mí me parece que tiene muchísimas cosas, es un jugador que te ataca bien, defiende bien, es un jugador que lee muy bien el otro juego, es un tipo que lee muy bien el juego coral, pero que individualmente es súper agresivo y que hace muchas cosas, corre muy bien la pista, va con todo, tiene carácter. Entonces a mí me parece un jugador tremendamente completo, sus porcentajes son muy buenos de tiro y que no va a rifar el juego. Por lo tanto, va a hacer que la condición coral y colectiva del juego vaya a mejorar. Si me decís, ¿te parece Giedraitis un jugador perfecto para el Real Madrid? Te diría que sí, encajaría como anillo al dedo y sí, me encantaría. Pero es verdad que pienso que el Real Madrid va a buscar otro perfil de jugador, digamos, menos difícil en su contratación y que a lo mejor no sé hasta qué punto tenga tanto protagonismo previo como pudiera tener, pero insistiendo en que creo que en un segundo papel encaja también perfectamente y que creo que el Madrid se va a evitar, lo que digo, una lucha de negociación con Baskonia de por medio. Creo que todo eso lo va a evitar, pero sí que es un jugador que con 27-28 años ha madurado tarde, pero ha madurado muy bien. Ha encontrado su momento perfecto para dar su mejor baloncesto y estaría para mí en esa agenda de futuribles dentro del Real Madrid de básquet. Me gustaría que dejéis vuestros comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Si puede encajar? ¿Si no puede encajar? ¿Si ese salario que os molaría para el equipo? Me gustaría leer vuestros comentarios. Dejad vuestros comentarios, lo que digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.